Ok. Bien, gracias. Quien dio grabar, le agradezco. Lo que pasa es que hace rato no pude dar clase al grupo de las 5:30. Estaba en una reunión de trabajo y, y se alargó y se puso medio intensa. Entonces les dije que les iba a compartir la grabación de la clase de ahorita. No suelo hacer esto, porque pues, es una falta de respeto, pero bueno. Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a empezar a aprender motores con esta continuación de la herramienta. Bueno, es un complemento poderosísimo para el AMEF. Y ahorita vamos a ver pues, el uso y una manera muy simple de poder aplicar el control plan en inglés o plan de control ya traducido al español. Entonces, recuerden, hay que interrumpirme en el momento que crean conveniente, preguntarme, háganlo. Es muy importante disipar dudas. Bien. ¿Ya se ve en pantalla? Profe. Sí, ya se ve. Excelente. Bueno, control plan. Pues miren, para no echar tanto rollo, para no hacer tanto alarde de esta herramienta, es el plan de control. Y bueno, ¿qué significa un plan de control? Su nombre es muy claro. Su nombre nos dice que es los controles que se deben aplicar a cualquier tipo de proceso. ¿Sí? Específicamente controles, ¿ok? Que tengan por finalidad la ejecución de un producto, la realización de algo, y ya sea en un servicio o en un proceso de manufactura. O sea, no es peleado el plan de control como cualquier herramienta de las Core Tools que hemos estado revisando, no es peleado con que sea aplicado al sector servicios, también se puede. Entonces, los controles se realizan tanto sobre el producto como del mismo proceso. Entonces, no perdamos de vista que el plan de control deben incluirse todos los procesos implicados desde que se recibe una materia prima, o sea, que se recibe un producto semi-ensamblado, el proceso el cual va a ser sometido hasta su expedición, su envío, su embarque. O sea, el plan de control, erróneamente muchas personas creen que únicamente aplica en el área de producción, en el área de piso, y no es así. O sea, el plan de control puede ser desde el incoming, el, en el during inspection, en la inspección misma y en el shipping, en el embarque también. O sea, es prácticamente toda la, toda la cadena desde que entra a tu planta y a tu control, a tus manos. Entonces, bien, eh, el contenido del día de hoy es algo muy simple. De hecho, vamos a dar la oportunidad de platicar un poco una vez que terminemos de ver la parte teórica. El día de hoy concluyo plan de control. Es muy, muy simple. Y bueno, los quisiera escuchar también con sus dudas que puedan tener del proyecto que están trabajando y de las dudas que puedan estar surgiendo a la hora de ejecutarse. Entonces, el contenido de hoy vamos a ver de qué trata la herramienta, objetivo de la herramienta. ¿Quiénes son los que participan en esta herramienta? ¿Cuáles son los beneficios del plan de control? Los fundamentos del plan de control. Y siempre hay una duda que surge cuando vemos este tema o cuando lo tratamos de aplicar en piso, en la planta, pues si ya tengo la MEF, ¿para qué un plan de control?
o por qué repito. O sea, hay gente que confunde o que piensa que ambas herramientas sirven para lo mismo. Y ahorita vamos a ver a desmentirlo. Y un pequeño resumen. Entonces, el objetivo de la herramienta del plan de control es una descripción escrita del sistema para controlar todas las partes y procesos. Refleja además la adhesión de controles basados en la experiencia adquirida que el propio equipo multidisciplinar de trabajo tiene. Fíjense bien, se centra en controles, ¿sí? Por eso se llama plan de control. Y esos controles, como su nombre lo dice, es algo, ya sea un formato, una validación, una inspección en piso, una entrevista a alguien, una medición a una máquina, una calibración a un equipo, o sea, cualquiera de estos verbos que estoy mencionando sirve para controlar. Nosotros en nuestros procesos, independientemente de la empresa donde estemos laborando, debemos de tener identificados controles, y si no los hay, pues empezar a proponerlos para que nos vayan arrojando información relevante para la toma de decisiones. Las áreas que participan en el plan de control normalmente son los ingenieros de calidad, los ingenieros de proceso, los ingenieros de mantenimiento y los ingenieros de producción. O sea, calidad, procesos, mantenimiento y producción. Estas son las 4 áreas que normalmente están inmersas en el plan de control. Sabemos perfectamente bien, y si no recordamos un poquito, cuál es la razón de ser de cada uno de estos puestos o cada una de estas figuras en la obra de teatro. Acordémonos que el ingeniero de calidad, siempre hay calidad de 2 tipos, siempre. Calidad de proceso y calidad de aseguramiento. Yo lo llamo así, no porque así se llame, ¿ok? Pero la experiencia misma, conforme a mí me ha tratado la vida, yo me he dado cuenta que hay 2 figuras en una planta de producción, en una planta de una empresa de servicios. El tipo que siempre está detrás de todos, verificando que tengamos nuestros procedimientos actualizados, que nos sepamos las políticas de calidad, el objetivo de la empresa, la misión, valor, visión, etcétera, que ese es los ingenieros de gestión de la calidad. O sea, ellos en particular en el plan de control no entran para opinar o para desmentir algo. Entran únicamente como para darnos el formato y que tenga una validez, que tenga una vigencia en nuestro sistema de gestión de calidad. Y el formato de plan de control, todo mundo que trabajemos en la planta debemos de saber dónde está y cómo acceder a él. Pero quien sí se ensucia las manos, se pelea, te mienta la madre y hasta salen a veces hasta mal, es el ingeniero de calidad en piso, que es el que está bajo su responsabilidad, el que una pieza continúe siendo procesada si ésta tiene alguna no conformidad o algún criterio de calidad que impida su venta final o su salida de nuestra planta, o que tenga los controles necesarios para detectar las posibles fallas de un proceso, de un producto. Entonces, el ingeniero de calidad, el que todo mundo odia allá adentro, es uno de los que más actúan en el plan de control. Después el ingeniero de proceso, que es el ingeniero de manufactura, también conocido como ingeniero de manufactura, son aquellos ingenieros que siempre están en piso sacando tiempos, aquellos ingenieros que siempre están en piso haciendo balanceos de línea, que están proponiendo en todo momento un layout distinto para correr un nuevo número de parte, o que están diseñando las especificaciones, las instrucciones de trabajo, ¿no? Tanto de maquinaria como de proceso, como de utilización de materiales,
etcétera. O sea, el ingeniero de procesos está más enfocado, como su nombre lo dice, a cómo ir armando ese rompecabezas llamado número de parte o ítem, como lo quieran llamar, y te dice qué hace. Por otro lado, pues ya sabemos que el ingeniero de mantenimiento o los tipos de mantenimiento son los responsables de que nuestra maquinaria, equipo y herramienta estén a punto. Dice a punto, no, pues con la intención de que las máquinas estén siempre disponibles para su uso. Esos ingenieros de mantenimiento con los planes, las bitácoras de mantenimiento, valga la redundancia, son aquellos que deben de asegurar que por ninguna causa, razón, motivo, circunstancia, como lo quieras llamar, una máquina vaya a ser el factor de paro de una línea. Máquinas desde todo tipo, hasta instalaciones mismas de la planta, ¿no? Los ingenieros de mantenimiento. Y finalmente, el ingeniero de producción, quien acata las órdenes de los tres anteriores. Fíjate que cuando yo estudiaba, normalmente, no nada más yo, todos mis compañeros y las generaciones que estaban a nuestro alrededor, nos vendieron una idea errónea, ¿sí? Nos vendieron una idea en donde nos decían que el más chipocludo de una planta de producción es el de producción, ¿sí? Es que el ingeniero de producción es de los que más responsabilidad tienen, sí, efectivamente, es de los que más responsabilidad tienen. El ingeniero de producción es el mero chipocludo de una planta operativa. Eh, en aquellos años, en los años 80, 70, quizá inicios de los 90, estoy de acuerdo, pero como ha ido evolucionando tanto este tema de la manufactura y de la administración de los procesos, el ingeniero de producción sigue teniendo la responsabilidad más grande en cuanto a que las cosas sucedan dentro de un equipo de trabajo, pero desafortunadamente el ingeniero de producción no debe, entre comillas, de modificar el flujo de trabajo, la forma de operar, la forma de cómo configurar un equipo. ¿Por qué? Porque para eso están estas otras figuras, ¿sí? Por ejemplo, el ingeniero de producción, en teoría, en una planta de clase mundial, en una manufactura donde ya existen pues bases, estructura, contenido, objetivo, y que cada uno de los departamentos que conforman una empresa tiene ya una forma de operar, el ingeniero de producción es un pecado mortal que vaya y mueva una línea. Es que así produzco más. No, espérame, para eso está el de procesos. Háblale, que te evalúe en piso si es más rentable, si corres más piezas por hora, si cambias esta máquina en L a que si la dejas en la célula como está, o que le diga al operador mismo, ¿sabes qué? Cámbiale tal bobina a la máquina y ponle esta otra, porque con esta coses más rápido, o con estas soldas mejor. Imposible. ¿Por qué? Porque para eso está el de mantenimiento. O sea, acuérdense que todo proceso, conforme va creciendo y conforme va siendo cada vez más robusto, por llamarlo así, pues deben de existir mayores controles y mayores jerarquías a considerar. No sé si recuerden en la clase de ingeniería de sistemas, quienes haya dado la clase, yo soy uno de los que dan esa materia, que por cierto no es de mis favoritas. Hablamos de un tema que se llama burocracia, ¿sí? Y por ahí el modelo burocrático de Max Weber decía, la burocracia o el modelo burocrático weberiano es el modelo de administración por excelencia. ¿Por qué? Porque todo proceso, conforme crece, se vuelve más burocrático. Y sin embargo, nosotros, latinos o mexicanos, tenemos el concepto de burocracia en una idea errónea. Burocracia es, no,
un pedo, ¿no? Procesos burocráticos que nos mandan de un lugar a otro y hasta que no te firma el jefe del jefe del jefe y le sacas 3 copias a tal documento para que te lo validen, que es ahí donde cae lo opuesto al pensamiento weberiano, ¿sí? En cambio, un modelo burocrático bien aplicado, donde las cosas suceden con un solo validación de algo, la forma en cómo participan las diferentes actores en la obra de arte, en la obra de teatro, perdón, suele ser mejor, ¿no? Suele tener mejores resultados. Un ejemplo quizá muy soñador, pero que existe en la NASA. ¿Ustedes creen que los ingenieros y todo el equipo técnico que desarrolla un plan de trabajo para un Apolo, no sé, el Apolo 13, el Apolo tal, para un lanzamiento al espacio, ¿ustedes creen que no hay burocracia en los procesos? Claro que los hay. Inclusive hasta en las mismas películas que nos ha tocado ver, cuando algún mecanismo, tú como astronauta, ¿no? o los astronautas que se ven en las películas, no funcionan en el plan A, automáticamente en su manual ya viene un plan B. Y eso es burocracia. Está diciendo, si no funciona así, hazle así. En fin, entonces para no redundar más en esto, son los actores que intervienen en el plan de control, siempre. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hacer un plan de control? Bueno, el propósito de un plan de control, pues es el pre-lanzamiento, es el de contener posibles no conformidades durante o previamente a la corrida de producción. Es más estricto que el plan de control de proceso, ¿sí? Porque hablamos de un plan de control de pre-lanzamiento y un plan de control de proceso. Normalmente el plan de control de pre-lanzamiento es una réplica casi exacta de lo que va a ser el plan de control de proceso. Por eso es que ahorita cuando ustedes están trabajando con su proyecto de la manufactura de pelotas, quizá mucha información llegue a ser repetitiva o llegue a ser tediosa. Es decir, oye, pues ya me está pidiendo en el punto 1.8, me pide los objetivos de calidad, por ejemplo, ¿no? Pero en el 2.6 me pide los planos técnicos del diseño, que mucha de la información que puse aquí la declaré acá. Y ustedes se van a ir dando cuenta conforme avanzamos en el curso que va a haber información que ya van a haber recabado en fases tempranas de la PQP y que vamos a volver a llamar casi al final del proyecto o continuamente. Y uno de ellos es esta herramienta, que es el plan de control. El plan de control no se hace una vez, se hace todas las veces que sea necesario cuando creamos o hayamos identificado que en nuestro proceso existió una no conformidad o una falla que afectó el desenlace de la manufactura o de la pieza. Entonces, los planes de control se convierten en nuestra memoria. De hecho, este caso lo suelo platicar mucho cuando doy clases, porque pues fue una pregunta que me hicieron en una entrevista de trabajo, la cual, les soy honesto, sí tenía toda la ilusión de quedarme. Una empresa automotriz, yo estaba, ¿qué te gusta? Unos 3, 4 años después de haber egresado del tecnológico. Pues ya tenía tiempo recorrido en el sector cuero, calzado, en la industria del cuero, y llegó un momento en el que dije, es que ya, o sea, ya me hartó la industria del calzado, ya me hartó la industria del cuero, quiero probar suerte en la automotriz. Y una de las principales restricciones que piden, y a la fecha, para entrar a la automotriz es que no tengas experiencia en esta, o que no vengas de aquellos sectores, ¿no? Y creo que es uno de los principales obstáculos que yo como profesionista tuve y me enfrenté
porque desde muy temprana edad yo empecé a trabajar en este sector. Entonces voy a esta empresa y para no hacerles el cuento largo, eh, paso diferentes filtros y al final pues ya éramos tres candidatos los que teníamos la posibilidad de quedarnos con la gerencia, era la gerencia de calidad eh, y obviamente yo no conocía a ninguno de los otros dos oponentes, ni ellos me conocían a mí. Simplemente la última de las sesiones que íbamos a tener con el mero director de la planta, pues íbamos a estar los tres con él y ahí teníamos que pues sacar nuestro as bajo la manga para que te quedara contigo. Yo me acuerdo que una de las entrevistas que tuve con él, porque fueron dos entrevistas con el director, eh, yo esperaba platicar en la oficina con él, como cualquier otra entrevista de trabajo, ¿no? Y lo primero que me dijo es, no, vámonos a piso, porque en piso te voy a entrevistar. Y dije, ah, pues perfecto, vámonos a piso. Era una planta de inyección de plástico. Trabajaban con plásticos, termoformaban piezas para la industria automotriz. Bueno, honestamente, yo de plásticos sé lo que sé de física cuántica, ¿no? No sé. O sea, soy totalmente un neófito en ese asunto, pero procesos son procesos, ¿no? Entonces ya cuando estábamos en piso, lo primero que me dijo el director, me dice, imagínate, ingeniero, que este es tu primer día de trabajo y como gerente de calidad abriste el turno. ¿Qué es lo primero que harías al iniciar tu turno de trabajo? La madre. O sea, es una pregunta tan amplia que puede tener N cantidad de respuestas, ¿no? No recuerdo qué pendejada le contesté, pero le contesté así como que, pues verificar que todo mi personal esté completo para arrancar el turno. Ok. Y anotaba él en su libretita lo que yo respondía. Pero cuando respondí eso, entre tantas otras cosas, yo siempre veía sus expresiones en su cara, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que cuando respondí esa pregunta, hizo un ceño como de, este güey no dijo lo que quería escuchar. Finalmente, cuando termina la entrevista, yo le hice la pregunta al director, le dije, oye, ingeniero, y la pregunta de qué es lo primero que hace cuando llega al turno, si no es indiscreción, ¿qué responde a esa pregunta? Porque es tan completa. Y me dice, me sorprende, y así hasta me sentí mierda, ¿eh? Me sorprende porque para eso yo ya tenía, pues estaba recién egresado de la maestría de calidad, ya tenía cierta experiencia en planta física sobre lo que eran las core tools y la aplicación de las mismas y de control de procesos, que me dijo, es que lo primero que tienes que revisar es el control plan. Antes de arrancar el día es revisar tu control plan para ver que todo esté a punto y poder arrancar el turno. Cuando me dijo eso, haz de cuenta que sentí que el frío invadía mi cuerpo, ¿no? Así un pinche cubetazo de agua helada y dije, ¿qué pendejo? Pues es cierto. O sea, es cierto. Y les comento esta experiencia para que vean lo importante que es esta herramienta. Entonces, los planes de control se convierten en nuestra memoria institucional. Se enfocan en la excelencia y la mejora continua. Es el primer paso en un control de proceso. Son la ayuda para un ajuste o reparación de un proceso a tiempo, ¿ok? Son herramientas de entrenamiento y son herramientas para auditoría de cliente. O sea, prácticamente a mí lo que me hizo esta persona fue una auditoría pensando en que yo era el cliente, realmente no era el cliente, sino era un aspirante a quedarme con la gerencia, pues auditado, salí mal auditado, ¿no? De hecho, no me quedé con el puesto, tristemente, pero dije, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Creo que la vida me tenía preparado algo distinto, algo mejor. En fin, entonces, ¿qué se necesita en el control plan para que este funcione? Bueno, primero que nada,
necesitamos tener claro las entradas o los inputs que el plan de control necesita para que funcione. El primero de ellos es el mapa de proceso final. Y ese mapa de proceso final puede ser el diagrama de flujo o el diagrama de operaciones, no el preliminar, sino ya el definitivo. Y aquí ya no estamos hablando de creo que va a caminar así el producto, creo que el proceso va a ser por acá. No, ya es el definitivo proceso y el mapa mismo para poder identificar aquí, aquí, aquí y aquí voy a ejecutar un plan de control. Obviamente vamos a necesitar el AMEF que ya todos ustedes están trabajando, quiero pensar, bueno, al menos ya hay 4 personas que me mandaron avances para que les revise, documentación del proceso, las entradas del cliente, los requerimientos del cliente, que tenga tal espesor, que tenga tal dureza, que tenga tal aroma, o sea, ese tipo de información que directamente la utilizamos en el despliegue de la función de calidad. Vamos a necesitar estudios de capacidad de proceso. Ojo, estudios de capacidad de proceso cuando tengamos historia del proceso en cuestión. Somos una planta que ensambla, no sé, cielos, toldos para los autos, pues entonces claramente vamos a tener estudios de capacidad de proceso en la historia. Pero si somos una empresa que apenas va a iniciar un proceso de un número de partes totalmente nuevo, no vamos a tener estudios de capacidad, pero los vamos a empezar a generar. Dibujos, especificaciones técnicos, debemos de tener piezas o materiales de entrenamiento para echar a perder, así tal cual como lo oyen. En la industria también es válido que destinemos un porcentaje mínimo, muy, pero muy mínimo, para poder entrenar con la gente y que la gente vaya practicando con la pieza, con los materiales que va a utilizar y con la forma de cómo lo van transformando. ¿Sí? Un fast response, que es la guía de solución de problemas, que puede ser un 8D, puede ser un 5 puede ser una lluvia de ideas, un diagrama de Ishikawa, o sea, cualquier cosa que tengamos ya implementada o como buena práctica de manufactura en la planta, es una guía de solución de problemas y definitivamente calendarios de calibración de máquina, equipo y herramienta. ¿Se fijan cómo en todo esto, entradas de los clientes, aparece los nombres de las personas que hace rato les mencioné? El ingeniero de mantenimiento, el ingeniero de procesos, el ingeniero de calidad y el ingeniero de producción. Ahí aparecen. ¿Quién nos va a proporcionar esa información para estas entradas del plan de control? Pues esos cabrones que acabo de mencionar deben de tener esa herramienta o deben de tener esa información a la mano para compartir. Entonces, los planes de control deben fluir directamente de la mesa. Por ahí 2 personas el día de ayer, domingo, me preguntaban, que por eso ya no les pude contestar porque era un poquillo noche y estaba haciendo otras actividades. Me preguntaban, no, oiga, profe, el plan de control entonces lo vamos a utilizar. Ay, perdón. Sí, licenciada, termino mi clase y ahorita le respondo el correo. Gracias. Ay, se me fue la onda. ¿Qué le estaba diciendo? Lo de que le hablaron ayer en la noche. Sí, perdón. Oiga, Inge, entonces el plan de control nace de la MEF, correcto. Entonces debemos utilizar lo que declaramos en el AMEF para hacer el plan de control, correcto, pero mi respuesta fue, vamos a ver la clase de lunes para que vean la diferencia entre un AMEF y un plan de control. Entonces, el formato o el template del plan de control es así como lo ven. De hecho, sí es universal, al igual que el de la MEF, o sea, fíjense cuántos puntos tiene. Tiene 26 puntos a llenar. Obviamente los más importantes
son los que están dentro del recuadro desde el 15 hasta el 26. ¿Ok? Los de arriba, el 1, el 2, el 3, pues son datos generales o informativos del proyecto, ¿no? Que si es prototipo, si es prelanzamiento, si es producción. El nombre del planeador, quién lo está haciendo, el número de parte, la pieza, qué sé yo, el equipo de multidisciplinario, etcétera, ¿no? La fecha, quién autorizó, quién revisó, quién validó. O sea, esa información siempre en un sistema de gestión de calidad lo vamos a tener que declarar. Pero a partir de la columna 16, 17, 18 y así, pongan atención. Miren, aquí traté de hacer como una especie de recall de lo que es estas columnas, las columnas más importantes. Los elementos del plan de control, del mapa de proceso, mantener coherencia con los nombres de la MEF y el diagrama de flujo, es decir, la columna 15 y 16, me regreso. Fíjense, la columna 15 y 16, si yo aquí donde dice número de parte, proceso, y el nombre del proceso y la descripción del proceso, de entrada, si yo aquí le pongo, perdón por mi expresión, pero si yo aquí le pongo en la columna 15, chile con mole, y en la 16, se torea el chile, una vez toreado se pone a hervir, se pone en agua caliente con sal a hervir. O sea, esto que estoy declarando así, chile con mole, y luego se torea el chile, bla, bla, debe de tener la misma información en la mesa. Por eso dice, debe de mantener coherencia los nombres de la MEF y el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es lo que vamos a ir representando en la columna 15 y 16. Nada de que en el AMEF lo llame como pieza del bolsillo interno y acá le llame bolsillo interno. Ah, chingada, pero ¿cuál bolsillo interno? Si hay 5 bolsillos internos, menciona cuál es el bolsillo interno. O si en el AMEF no lo está escribiendo de manera correcta, llámalo de manera correcta. Así dime. Entonces, por así decirlo, la MEF te dice qué es lo que puede estar en riesgo y el plan de control es pues, ¿cómo puedo explicarlo? Para evitar o para ponerlo en acción ese riesgo, para detenerlo. No sé si me di a entender. Sí, de hecho, creo que tu duda es la que voy a poner en un ratito más. ¿Quién está hablando, perdón? ¿Quién es? Diego. Ah, Diego, siempre Diego. Diego siempre. De hecho, Diego es el que saca las dudas así, claves. Ahí te va, Diego. Fíjate, no te voy a contestar tu pregunta todavía, porque primero quiero que a todo mundo le quede claro esto. Y tu pregunta, tal cual como me la estás haciendo, la puse en una diapositiva. Ahorita la vas a ver. Y ya me dices si te quedó duda, entonces ya te la explico. ¿Sale? Entonces, mismo nombre, 15 y 16, es el mismo nombre que vamos a declarar o que ya declaramos en el AMEF. ¿Va? Luego, en la columna 17 se pone la máquina, equipo o dispositivo. Es decir, máquina de soldar, vernier, micrómetro, regla, máquina de rebajar, máquina de dividir, lo que estemos utilizando, máquina de soldar. Y es un lugar físico en donde se realiza el proceso. Entonces, regreso al formato. Columna 17, aquí dice, máquina, jig, herramienta, etcétera. Este número de parte o este proceso, ¿con qué herramienta se ejecuta? Ahorita dije mole, chile con mole, o no creo que pendejada dije. La herramienta va a ser una cacerola de tal capacidad, con teflón. Declarada en el plan de control. Luego, en la columna 18, la parte del número
18 hace referencia al dibujo en producto, ¿ok? Perdón, al dibujo. En la columna 19, el producto habla sobre si es ancho, diámetro, espesor, etcétera. Y en la columna 20 habla del proceso, si es un parámetro, en sí un parámetro, fíjense. Entonces, 18 hace referencia al plano técnico, al dibujo que ustedes presentaron en el APQP. El 19 habla sobre dimensiones, ancho, diámetro, espesor, grosor, dureza, resistencia, o sea, todo lo que, las variables que deben ser consideradas para que ese proceso se dé. Y el 19, perdón, habla del producto, perdón, el 20 habla de si es un parámetro o no. Chéquenlo. Regreso al formato. 18, número, el dibujo. O sea, si en el plano técnico lo tenemos como pieza 1, la cara de la primer 8 de piel de nuestra pelota. Entonces, en el 19 pongo qué espesor debe tener esa piel. Qué características medibles que ustedes hayan definido en su proceso debe de estar ahí descrito. No sé si me explico. En la columna 21 es característica especial. Si es algo referente a un equipo de seguridad, de higiene, de una condición que debemos siempre estar viendo para que no suceda un accidente o algo de catastrófico, que es ¿cómo se llama? Columna especial. Si en esa fracción existe algo especial, lo declaramos. Si no, pues lo dejamos en blanco. Y la otra, que es la 22, son los límites de especificación o las tolerancias, que estas tolerancias yo como cliente ya se las pasé. Espesor de tanto a tanto, puntadas de tanto a tanto, la piel, ¿cómo se llama la piel? No. El diámetro de la pelota final debe de ser de tanto a tanto, el peso debe de ser de tanto a tanto, más o menos, acuérdense que les di unos números por ahí, entonces eso se pone en la columna 22, ¿sí? Y ya la de la 23 en adelante, pues no es otra cosa más que la medición misma de lo que estamos nosotros hablando, el método de control que vamos a utilizar y el plan de reacción en caso de que todo esto no suceda, ¿sí? Miren. De hecho, antes de empezar la clase, estaba platicando con un cuate de la maestría que trabaja en una empresa japonesa que trabajan para Toyota y para Mazda y para Nissan. Hacen los volantes motrices para estos autos. Le dije, oye, Inge, no seas gacho, ¿no? Fíjate que ahorita estoy dando un curso, ya le platiqué, y como fue o sea, es con el que mejor me llevé en la maestría, quedó en pasarme hoy en la noche una serie de proyectos ya antiguos, porque no me puede pasar material reciente, proyectos ya antiguos en donde viene cómo se ejecutó la MEF de una pieza, cómo se ejecutó el control plan de una pieza, tanto de diseño como de proceso, y obviamente yo quedé con él de que le voy a borrar información es confidencial para compartírselos a ustedes y que vean un ejemplo aplicado realmente. Ojo, quizá la pieza que nos mande o los formatos que nos mande, de entrada no los vamos a entender porque no vamos a entender dónde va esa pieza en el auto, pero yo me voy a dar a la tarea de consultarlo con él y podérselos explicar. Por eso, en esta diapositiva, la siguiente fase era mostrarles un plan de control lleno, pero quedó pendiente. Entonces, beneficios del plan de control. Pues reduce la variación de los desperdicios, perdón,
mejora de la calidad de los productos, identificación de las características del producto y proceso y los métodos de control para las futuras o para las posibles fuentes de variación, que son mis variables de entrada, o las X vitales, que causan la variación de las características del producto de las variables de salida, que son las Y. Acuérdense que en la ecuación de 6 sigma para entender cómo varía un producto con respecto a sus variables, es Y es igual a f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de xn. O sea, ¿qué estoy hablando? Y es mi variable de salida. Y X, todas las X que yo declare son las posibles causantes de que mi variable de salida se modifique. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo por excelencia, choteadísimo y ya aburridísimo. Te pones a dieta. Te pones a dieta y tu objetivo al ponerte a dieta, porque hay quienes se ponen a dieta para subir de peso y hay quienes se ponen a dieta para bajar de peso, ¿estamos de acuerdo? ¿Okay? Vámonos por el caso más trillado. Estoy en sobrepeso, tengo kilos de más y quiero llegar a un target, a lo que mi nutriólogo me dice que debo de pesar. Entonces, mi Y, ¿qué sería? ¿Me están entendiendo qué sería mi Y? Que quiere bajar de peso, o el bajar de peso suya. Sí, pero no. Ese es el efecto, bajar de peso. Pero la Y, ¿cuál es? La variable de salida. El sobrepeso. La grasa. El peso actual, no sobrepeso, el peso actual. Por ejemplo, yo ahorita peso 89 kilos. ¿Okay? 89 kilos para mi altura, para mi índice de masa corporal, para bla, 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 bla. Mi nutriólogo me ha dicho que yo debo de, según mi objetivo de cómo quiero estar, ¿sí? Físicamente y salud, de salud, que mi objetivo es, debes de estar en 80, máximo 80, mínimo 75. O sea, de 75 a 80 debe de estar tu peso actual. Ah, perfecto. Entonces, mi variable de salida es 89. O sea, esos 89 kilos que hoy tengo es mi Y, mi variable de salida. ¿Cuáles son todas las variables de entrada que yo tengo que cuidar para que llegue a pesar 80? O sea, para que en X tiempo yo llegue a pesar 9 kilos menos. A ver, escucho, uno por uno. La primera X, ¿cuál sería? La comida. A ver, ok, hago un alto. La comida. ¿Cómo mides la comida? Quien me haya contestado, ¿quién eres? Perdón. Yo. Estoy bien. Glenda. ¿Denise? No. Glenda. Ah, Glenda. Ah, Glenda. A ver, la comida, Glenda. ¿Cómo mides la comida? En gramos. En gramos, pero es lo mismo un gramo de arroz, Calorías, un gramo exacto, que un gramo de chocolate. Carbohidratos por proteína. Exactamente, o sea, fíjate cómo en comida ya tenemos un montón de X, sub X. X1 comida, carbohidrato. X2 comida, grasa. X2 comida, bla, 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 ¿no? Pero cada una de esas comidas tienen calorías. Entonces, finalmente, la forma en cómo voy a medir la variable comida va a ser en calorías. Entonces, yo tendría que estar controlando cuántas calorías ingiero, ¿ok? De mi primer X. Otra segunda X, ¿cuál sería? El ejercicio. ¿Cómo mides ejercicio? ¿Quién me respondió? Yareni. ¿Cómo mides ejercicio? Pues podría ser en tiempo. Correcto. Tiempo que haces ejercicio, pero luego viene otra cuestión.
¿Qué, Las calorías quemadas. qué tipo de ejercicio? En calorías. Que si haces cardio, que si haces pilates, que si haces yoga, que si haces bla, 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 bla. Entonces, distintos tipos de ejercicio, efectos diferentes. Y ese efecto lo podemos medir en horas de cardio, horas de pilates, horas de zumba, horas de box, horas de lo que tú quieras, ¿no? Horas de peso libre, horas de lo que tú quieras. Pero el resultado final de esas horas que le inviertes a que esa X tenga un resultado, pues son las horas que le metiste a cada una de esas distintas disciplinas. Fíjense cuántas ya posibles X tenemos en entradas. ¿Qué otra X ya para terminar con el ejemplo? Hay un chingo. ¿Qué otra X? Ya dijimos ejercicio, ya dijimos alimentación. Descanso. Descanso, ¿cómo lo mides? También igual en tiempo. ¿Cuántas horas duermes, no? Por decirlo así, ¿cuántas horas duermes? Duermes 8 horas al día, entonces ir contabilizando de lunes a lunes cuántas horas dormiste. Si el lunes dormiste 8, si el martes dormiste 6, si el miércoles no dormiste porque tenías que entregar el segundo entregable de la materia Core Tools y te estás en vivo, perfecto. Entonces mides las horas del día de cómo descansaste. Entonces, imagínense que esa ecuación es 89 kilos es igual a la variación de las calorías ingeridas, más la variación de las horas de ejercicio de cardio, más la variación de las horas de ejercicio de yoga, más la variación de las horas de ejercicio de anaeróbico, más la variación de las horas de sueño. Y pueden ser N cantidad de X, que el resultado final me va a decir si logro en un determinado tiempo bajar a los 80 kilos ideales o cómo es que se están comportando mis variables. Entonces, para eso sirve esa identificación de las posibles variables que afectan el resultado final de un producto. Es lo que vamos a ver el próximo miércoles con el control estadístico del proceso. Entonces, también otro beneficio del control plan es que contribuye a la satisfacción del cliente al enfocarse a las características del producto y a las del proceso que son meramente importantes. Luego, asegura la comunicación entre las áreas de planeación, implementación y control. Y bueno, fundamentos del plan de control. Bueno, en el manual que ya todos ustedes tienen del APQP, en el manual del APQP que les compartí en el Moodle, en la sección 6, de hecho les invito a que terminando la clase lo revisen, qué dice la sección 6 del manual, presenta un formato como ejemplo para las organizaciones que pueden usar formatos alternos que contengan como mínimo la información que ahí viene, y se debe clasificar adicionalmente los requerimientos específicos del cliente. Ver la sección 6 de este manual. ¿Qué quiere decir la sección 6? En la sección 6 se centra 100% en lo que dice un plan de control. Dice, puede aplicar un grupo o familia de productos. Es un documento vivo que debe de ser actualizado cuando se manejen, cuando se mejoren los procesos y sistemas. En las etapas tempranas del ciclo de vida del producto, el propósito del plan de control es que documentemos el plan inicial para el control del proceso y que luego comparemos, ya casi al finalizar la vida útil de ese producto, cómo fue mejorando desde su inicio hasta su culminación. Entonces, en las etapas subsecuentes es una guía para la manufactura, para controlar el proceso y asegurar la calidad del producto. Y aquí está la duda de Diego. Sí, es lo que te decía, Diego. La duda que siempre surge en este tema es qué diferencia hay de una MEF y un control plan, profe. Bueno, fíjate bien, Diego y los demás. Sabemos que el AMEF analiza 3 grandes factores, ¿sí? La ocurrencia, la severidad y la detección. ¿Estamos claros? Y que con estos 3 factores vamos a sacar nosotros el NPR, el número prioritario de riesgo.
y que este NPR nos va a decir de manera inmediata si está arriba de 60 puntos la calificación de la multiplicación de ocurrencia por severidad y por detección, pues ya sabemos que 60 puntos puede ser alto para nuestro proceso, o 80 o lo que hayamos definido, entonces ahí le ponemos atención. Pero eso es el AMEF. El AMEF, 3 factores: severidad, detección y ocurrencia. Y el plan de control únicamente y exclusivamente se centra en la detección. O sea, el AMEF, perdón, el plan de control, por eso es que nace de lo que declaramos en el AMEF. Pero la columna de detección de la AMEF es lo que se convierte en mi plan de control. Por eso se llama ¿cómo voy a controlar mis variables para que no me brinque la liebre a la hora de producir y lo detecte a tiempo? ¿Sí? Es decir, ¿qué tan capaz es mi proceso para detectar una posible falla? Si nuestro plan de control es bueno, seguramente tendremos un muy buen plan de control. Bueno, aquí me equivoqué. Es si nuestro AMEF es bueno, o sea, lo hicimos de manera concentrada, lógica, y no metimos renglones a lo pendejo, porque muchas veces en la industria eso sucede. Reuniones de AMEF, pues, otra vez lo mismo, pues ponle lo mismo que la anterior. O sea, yo sé que puede llegar a ser tedioso en la vida real el hacer documentos y documentos y documentos y documentos para la mejora de los procesos. Pero cuando actuamos de esa manera como tan robótica, tan repetitiva, podemos cometer esos errores. Entonces, si nuestro AMEF es bueno, vamos a tener un plan de control excelente, ¿sí? Ojo, el plan de control solo me dice qué voy a medir, cómo lo voy a medir, con qué lo voy a medir y dónde quedará registrado el documento con la información que extraje. Ya ven la diferencia de una herramienta y otra. O sea, si en tu AMEF de la fabricación de las pelotas identificaste de lo que tú estás trabajando, si me hiciste 4 o 5 AMEF de distintas áreas, lo que te haya resultado en cada uno de ellos en detección, en la columna detección, eso es lo que tienes que escupir, así literal, esa parte del proceso, esa descripción del proceso, esa máquina con la que lo estás haciendo, lo vas a escupir al formato de control plan. Y ahí obviamente vamos a tener que definir planes de acción para que eso no suceda. Por eso, el pinche director de esa planta, y le digo pinche porque la neta no me quedé con el puesto, yo bien gacho, bien egoísta, me dijo, ¿qué es lo primero que debes de revisar antes de arrancar tu turno? Gerente de calidad. Puta, pues tiene lógica acá. Reviso mi plan de control para ver si la máquina de fundir o de inyectar plástico está a la temperatura ideal para poder arrancar el turno, voy, la verifico, está correcta, esta ya está. Si el equipo de calibración de la pieza que se inyecta ya está en la mesa del operador, y es uno de los puntos indispensables para que detectemos que la pieza inyectada está correcta, ahí está. Muchas veces corremos una línea de producción y, cabrón, y el vernier se lo presté a Jacobo, pero pues está en el turno de la noche, puta, está el vernier. Y las piezas corren y corren y salen, y es donde vienen los problemas en la planta. Alguien me iba a preguntar algo. Escuchen. ¿No? ¿Seguros? Profe, Sí. entonces, para poder analizar o hacer el plan de control, podemos hacer una corrida, se llama corrida piloto, ¿no? Un trial run, un trial run o una corrida de prueba, ¿sí? Si te fijas en las fases del APQP, que por ahí muchos ya trabajaron con algunos puntos de la fase 2, en la fase 3, fase 4 y fase 5, creo que en la fase 4 viene
no te creas, en la fase 3 viene un apartado que dice definición del trial run o de la corrida prueba. Pues esa corrida prueba es donde nosotros vamos a echar a perder las piezas, que es el material de entrenamiento, para definir estos parámetros con el plan de control. Es correcto. ¿Sí? O sea, no quiero ver el día que me entreguen su plan de control, cuando les toque entregarlo, no quiero ver cosas declaradas que no sean causas de detección. En otros cursos que he dado de este tema, los participantes de repente me ponen cosas que son de la MEF, de ocurrencia o severidad, ¿sí? Pero no, en el plan de control se pone meramente detección, lo que te implica una detección para que algo no falle. ¿Va? Y bueno, a manera de resumen, de hecho este tema es muy cortito, a manera de resumen, el plan de control es una de las herramientas más utilizadas en el piso de producción, y es una forma estructurada de seguir una secuencia lógica de las inspecciones que tenemos que realizar. Nos exige a revisar todas las características del producto o del proceso, cantidad de muestra, la frecuencia, quién es el responsable de verificar esas muestras, lo más importante, que el registro se debe de llenar y su plan de reacción nos ayuda a distinguir cuáles son las características especiales, las que afectan el ensamble y las de apariencia menor, ¿no? O sea, en general. Y bueno, señores, ya con esto, para el próximo miércoles, súper importante, ya se los he venido diciendo, consíganse ya cualquiera de estos dos, el 18 o el 19, el Minitab. ¿Por qué? Porque la próxima clase ya empezamos con SPC, tercera unidad, control estadístico del proceso, y si en estos temas andas medio papalón o no te acuerdas, te recomiendo que los empieces como a repasar, no de aquí al miércoles, pero sí por lo menos ten en cuenta que toda la unidad 3 y la unidad 4 vamos a estar hablando de todo esto, medidas de tendencia central, 7 herramientas de calidad, que son estratificación, dispersión, paretos, histogramas, cartas de control, gráficos de cajas y bigotes, análisis de regresión lineal, pruebas de normalidad. Acuérdense que hay pruebas de normalidad, seguramente las vieron en estadística 1. Estaban viendo la prueba normal que se hace, cómo hacer pruebas de normalidad a los datos, con Johnson, con la transformada de Johnson, con Shapiro, cómo transformo datos, estadística inferencial básica, la básica, no pido más, y análisis de capacidad de proceso. O sea, todo esto lo debemos de tener fresco, porque si no lo tienen fresco, créanme que le van a batallar un poquito a la hora de que yo esté explicando los problemas en Minitab. Entonces, importantísimo que ya lo tengan instalado el Minitab, porque yo voy a empezar con problemas ya meramente estadísticos. Obviamente yo les voy a pasar las bases de datos con las que voy a estar yo trabajando, y cada uno de nosotros desde nuestra computadora ir siguiendo los pasos que hacemos en Minitab. Ordenamiento de datos, cómo calculo desviación estándar, media, moda, los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cómo hacer un histograma, un pareto, cómo analizar los datos, ¿no? Entonces es importante. ¿Qué pasa si no tienes el Minitab de aquí al miércoles? Bueno, quizá te vaya a tocar en clases libres
repetir la clase grabada e irte paso a paso a lo que estamos haciendo. Ya picó el profe, y luego aquí dijo que se acaba esto, y luego de aquí nos mandó a tal pantalla, porque vamos a empezar a interactuar con el software, ¿sí? Para empezar a manejar el mismo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, claro, dime. Gracias, profe. En las características especiales que estábamos mencionando del formato, ¿me escucha ahí, profe? Sí, bien. Ah, gracias. ¿Cómo qué característica especial podríamos llegar a tener? En el proceso de las pelotas, Sí, profe. únicamente les pedí 2 características, que es en los supuestos, que es el troquel de tu marca y el troquel de la liga. En este proyecto en particular son esas 2, pero en un proyecto de la planta en la que tú estés, creo que las características especiales es lo que más dolor de cabeza le da al equipo AMEF o al equipo APQP. Porque, para esta parte el cliente lo pidió así, pero para esta que es casi igualita lo pidió asá. Que tiene que ser con tal broca, que tiene que ser a tal distancia, que tiene que ser en tal tono exacto. Y es donde se empieza a complicar. Para el proyecto académico, que es muy simple, es cómo vas a troquelar tu marca y el de la liga y cómo vas a asegurarme que siempre van a caer en la misma posición, con la misma marcado, con el mismo intensidad, que no se vaya a pasar de quemado, que no se vaya a pasar de color o que se vaya a quedar sin marcar. O sea, es un criterio de calidad que el cliente supuestamente va a castigar mucho, por eso son especiales. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Paloma. No, profe. Bustamante, andas por ahí. Ahora no te tocó verme, Bustamante, ni yo a ti. Sí, aquí estoy, pero estoy fodonga. ¿Aquí estoy qué? No te escuché. Y es que estoy fodonga, estoy sin arreglar y me da pena. Pues todos, yo estoy igual. Vale, Paco. Jessy, por ahí también está Jessy. Ahora todo el mundo está con la cámara apagada. Sí, profe, es que luego me echo carrilla de mi papada, por eso mejor ahora no prendí la cámara. Papada la mía, mira. Y pues también uno, ¿para qué prende la cámara, profe? Si vea lo que se mira, o sea, nada más se ve esto, pues ¿para qué? Ni modo de estar toda la clase así, o sea, no voy a ver nada, pues está canijo. Bueno. Laurita Legorreta. Nada. Por ahí les hice llegar los comentarios ya. Una disculpa. No manchen, es que nunca pensé que fuera a ocuparme tanto en revisar. De hecho, la semana pasada, tuve una serie de reuniones, pero así una tras otra, una tras otra, una tras otra. No sé si sepan, pero ahorita el tecnológico está en un proceso de acreditación. Sí les había platicado, ¿verdad? La acreditación de las carreras. Y nosotros como industrial vamos a ser la primera carrera en ser auditada por CASEI, industrial, gestión y sistemas. Nosotras, estas 3 carreras. Entonces nosotros 3 tenemos que ponernos a chambear como no se imaginan porque nos van a auditar a principios del 2022 para acreditar la carrera de industrial. Y no, pues es un montonal de trabajo, ya se imaginarán cómo andamos todos trabajando ahorita. Y peor aún porque estamos a distancia, aunque por ahí ya se rumora que ya estamos a nada de regresar escalonadamente.
Si quieren ya dejar de grabar, esto ya se acabó la clase, ya vamos a platicar no les quito mucho tiempo, pero ya por ahí se habla de una posible fecha para, para vacunación a los docentes. Entonces, no dudo ni tantito que el siguiente semestre ya tengamos que regresar al TEC, no todos como antes, pero sí escalonadamente. Pero no, ¿verdad, profe? No, este semestre está difícil que regresemos. Difícil. El semestre está muy complicado porque tan solo, fíjate, estamos ya a finales de abril. Si en mayo se pretende que sea la vacunación, todavía no sabemos si es a finales de mayo, mediados de mayo. Junio, vamos a estar trabajando con la parte de protocolos, de entrada, cómo difundir ante la comunidad, cómo debes de llegar, cuánto tiempo debes de estar en las instalaciones, si va a estar abierto los cubículos o no, cuántos alumnos por aula, gel antibacterial, termómetros, caretas para todo el mundo, o sea, pues una logística impresionante. Yo dudo muchísimo que este semestre regresemos, pero el siguiente sí. Y el siguiente si regresamos, pues regresaríamos, espero en Dios, que los grupos más importantes en el sentido académico, es decir, materias teóricas como taller de investigación, por ejemplo, a distancia. Es una realidad. Pero materias prácticas como esta, como las de manufactura de planta piloto, manufactura flexible, robótica, PLCs, todas esas, a huevito, perdón, regresas. ¿Por qué? Porque tienes que manejar las máquinas ahí en el TEC. Entonces, pues, no se imaginan la chamba que tengo ahorita para ir ese plan de retorno. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque mi intención era revisar sus avances a más tardar el día sábado, tener todo. Si empecé a revisar el miércoles de la semana pasada, revisé a un equipo nada más. El viernes revisé a otro equipo, creo. El sábado me aventé como 6 equipos. El sábado, el tiempo de mi tiempo con mi familia, así de no me molesten, estoy trabajando. Domingo igual, y creo que hasta hoy todavía estaba mandando las últimas retroalimentaciones a los últimos equipos que me faltan. Entonces, ahí están los comentarios. Un equipo nada más, un solo equipo tuvo bien su QFD, ninguno otro. Hay que repetir ese QFD y por ahí los formatos. Ortografía, señores. Me estoy topando con un montonal de faltas de ortografía, no manchen. O sea, yo sé que eso no está así como que te lo voy a evaluar en el proyecto, pero hijo, ya estás a punto de terminar la carrera, o sea, es ingrato. El traductor, el autocorrector, por favor. ¿Dale? ¿Dudas sobre sus comentarios, sobre sus notas? ¿No? No, profe, gracias. Pues bueno, entonces terminamos la clase hoy, la primera vez que terminamos temprano. Muchas gracias, nos vemos el miércoles con el Minitab, ya el Minitab para empezar a hacer nuestros pininos con problemas. ¿Ok? Saludos. Vale, ¿Hay vale. alguien? Profe, gracias. Gracias, profe, gracias. ¿Hay alguien? Gracias, profe. Va, profe, nos vemos, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. ¿Hay alguien que qué? ¿Hay alguien que me quiere hacer una pregunta al final de la clase? Yo, Aquí estás, profe. Perlita. Muy bien. ¿Quieres que te mande una llamada privada? Si quiere por aquí. A ver, échale. No importa que estén todavía ellos. No, ¿ah?
Mejor me espero. Sí importa. Bueno, te mando una llamada a ti, ¿vale? Bueno, está bien por ti. Vale, va.